Bien, vamos con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Cuero Medina. Él es asambleísta de UNES. Con él vamos a hablar sobre el juicio político al ministro del Interior y el racismo estructural en las protestas sociales. ¿Cómo está, ingeniero Cuero? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. No tengo audio. Está muteado. No lo escucho. Si sale y vuelve a entrar para ver si solucionamos el tema, sería importante. A veces ocurre. Así pasa, en vivo todo pasa, sí, ¿no? en vivo En vivo todo pasa, en vivo todo pasa. Pero bueno, ya va a volver a ingresar el ingeniero Roberto Cuero y vamos a conversar sobre este tema. Definitivamente estas propuestas trajeron algunas lecturas diferentes, ¿no? Sobre todo a nivel social, y en algún momento ya habíamos topado pues ese tema, mi querido licenciado de la Cruz, de cómo se exasperó el tema del racismo, ¿no? Cómo se hizo hincapié en esto. Dentro de las protestas, usted, desde los propios medios de comunicación, yo creo que hubo cierto linchamiento para los hermanos indígenas y algunos que se creen sangre azul, pues, ¿no? Y que de azul no tienen nada, porque aquí no hay sangre pura en este país. Y que se creen gringos o algunos que piensan que son de otro planeta, pues, y que por eso a veces tratan de estigmatizar a la raza afro, a la raza indígena. Bueno, en fin, hay muchos. He leído a muchos de los opinólogos, a muchos de los denunciólogos, a los que hacen artículos en algunos medios de comunicación, pues que estigmatizaron a la protesta indígena. Y hasta ahora todavía siguen con una posición así tan radical, ¿no? Y es por eso que nosotros pudimos ver dentro de las protestas que se dieron agresiones a los mismos medios de comunicación. A muchos periodistas fueron agredidos porque lamentablemente algunos medios manejaron toda la información de una manera sesgada. Y eso le hace daño no solamente a los indígenas, a los que participaron, sino a todos, porque llega el momento que nosotros, como periodistas, que no nos metemos en ese tipo de líos, resulta que también nos van metiendo en el mismo saco. Jaime, esto del racismo le hace daño al país. Le hace daño al país, no solamente a determinado sector, le hace daño al país. Así que hay que tratar de desechar esto y de combatirlo de la mejor manera. Ingeniero Cuero, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está, Carla? Buenos días a usted y buenos días a Jaime. Yo los escuchaba perfectamente hace un momento, ¿no? Pero por recomendación de ustedes volvimos a entrar. ¿Cómo están? Un gusto, gracias por la oportunidad. Bien, ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. A ver, ingeniero, el presidente de la República esta semana dijo que va a defender con el bloque del BAN y todos los votos que pueda al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Pero ellos no llegan ni siquiera, creo, a 50 votos, pues. Tal vez se le va a hacer difícil que puedan hacer una mayoría. No sé qué plan tendrá el gobierno para tratar de salvar al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Y todo lo que hemos visto en esta semana, yo no sé si es algún plan que se ha preparado, la prisión al prefecto de Cotopaxi, al señor Jorge Guamán, aunque le dieron medidas alternativas, pero bueno, como que se está preparando algo para evitar tal vez la destitución del ministro del Interior. Jaime, bueno, el presidente de la República y su equipo, incluidos sus ministros, tienen todo el derecho de tratar de salvar a X, Y o Z ministro una vez que se inicien estos procesos que, dicho sea de paso, son procesos regulares, normales. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y una de las actividades principales de la Asamblea Nacional es la fiscalización. Dentro de ese procedimiento de fiscalización existe lo que conocemos como juicio político, que es, digamos, la cúspide de un proceso en el cual se asume que un ministro o algún funcionario público haya incurrido en lo que se denomina, según la ley orgánica de la función legislativa, incumplimiento de funciones. Es decir, estos procesos son muy regulares. Obviamente, la intención es garantizar el debido proceso
y por supuesto también el legítimo derecho a la defensa. En ese sentido, el señor presidente podrá decir lo que quiera. Nosotros como asambleístas haremos también nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que hay para llevarlo a juicio político al ministro del Interior, asambleísta? Jaime, como usted comprenderá, yo soy miembro de la mesa de fiscalización. Esta comisión y sus miembros tienen un carácter de jueces sustanciadores. Mal haría yo en, digamos, adelantarme a hacer valoraciones de las pruebas, porque estaría prevaricando. Lo que le puedo decir es lo que ya es público. Este juicio político está planteado por una compañera de mi bancada, Yajairo Restia, y otro compañero de Pachacuti, me parece el señor Calo, y ellos en la sustanciación del juicio pues expondrán a la mesa de fiscalización sus pruebas de cargo, y por supuesto también el ministro tendrá el derecho a presentar sus pruebas de cargo. Ahí hay un proceso establecido en la ley orgánica de la función legislativa, y le repito, le insisto, como juez sustanciador de ese proceso, porque soy miembro de la comisión de fiscalización, mal haría yo en pronunciarme con respecto a la valoración de las pruebas o las pruebas en sí. Correcto, claro. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Cuero Medina, asambleísta de UNES. Me gustaría tocar el tema de la comparecencia de la secretaria de la SENAE, que estuvo en la mesa de fiscalización, y donde allí se dio una situación que no lo había escuchado por parte de la propia directora de la SENAE, si no me equivoco, que había una persona que solicitaba $3 millones para un cargo, no sé si es en la aduana o en la aduana mismo creo que era, y que justamente eso se dio en un sitio acá en Guayaquil. ¿Cómo fue toda esa explicación que nos daba la secretaria o la directora de la SENA, ingeniero Cuero? Bueno, Jaime, la secretaria hizo una explicación un poco novelesca, ¿no? Cinematográfica, de una serie de acontecimientos que ella ha catalogado de manera inusual. Lo raro de esto, y esto debo decirlo con todo respeto a los funcionarios, es que ella dice que esta investigación se inició por una denuncia de ella, pero que lo hizo a través del 1-800 porque aparentemente le habían recomendado que se lo había más expedita. Dijo además que luego va a poner la acusación particular. Todos los escuchamos en la mesa. Normalmente cuando sucede esto, estimado Jaime, los funcionarios que tienen la obligación de denunciar estos actos deben ir y con su puño y letra hacer la denuncia formal. Yo no termino de entender por qué esta denuncia se hizo a través del 1-800 y luego recién van a poner la acusación particular. No lo entiendo. Posiblemente no tenga todos los elementos para poder juzgar esto, sin embargo, sí me sorprende que esto haya pasado. Usted pudo observar, todo el país pudo observar que ella contó una novela prácticamente, y luego pues cuando los hechos, o más bien antes de su comparecencia, los hechos ya eran públicos, nos enteramos que está involucrado en este posible acto de corrupción un asesor ad honorem. Aquí un pequeño paréntesis. Yo estoy en total desacuerdo, a mí no me cabe en la cabeza este tipo de acciones, por llamarlo de alguna forma, este tipo de contrataciones, por llamarlo de alguna forma, aunque no tiene la figura jurídica legal. ¿Y esto es legal? Mire, no hay hasta donde yo he investigado, Jaime, no hay algo que lo prohíba. Sin embargo, sí deja entrever que una persona, dado que cualquier ser humano, cualquier profesional que brinda su servicio de asesoría, servicios o lo que fuera, tiene derecho a recibir su homologación, tiene derecho a recibir su pago. ¿Cómo es posible que alguien así con un corazón tan inmenso vaya y trabaje ad honorem, así nomás? Eso deja entrever unas cosas complicadas, deja entrever una serie de situaciones que, como lo estamos viendo ahorita, es muy posible que esta gente esté involucrada en actos de corrupción, porque nadie trabaja gratis, Jaime. Eso nadie lo cree. Hay inclusive limitaciones para hacer auditorías de patrimonio desde el punto de vista de la Contraloría a estos pseudo funcionarios que supuestamente van ad honorem. Entonces sí deja mucho que pensar sobre este tipo de cosas. Yo creo que hay que, como todo cuerpo normativo es perfectible, hay que verificar qué se puede hacer con respecto a alguna reforma en ese sentido para que funcionarios de alto nivel no deban tener ese tipo de condicionamientos, porque lo que se abre es una avenida, una autopista
primero a situaciones que pueden rayar en impunidad, porque es difícil auditar a alguien que no está en un rol. Es difícil verificar desde el punto de vista de Contraloría, porque no se tienen los elementos ni la ley le permite a un funcionario que, entre comillas, no es funcionario, ser auditado por la Contraloría General del Estado, que es el juez de cuentas del Estado como tal y, por supuesto, los funcionarios. Entonces, sí deja una autopista un poco peligrosa que haya funcionarios ad honorem y ya estamos viendo, según este escándalo, qué está pasando, ¿no? Claro, nos llama la atención a todos, ¿no? Yo le decía a Carla y le decía a los oyentes que parece que estas personas se vuelven benefactores o que tienen mucho dinero y quieren donar parte de su tiempo, su trabajo al Estado, a los ecuatorianos. Pero cuando salta a la luz pública ya un escándalo como lo que hemos visto en estos días, donde se venden cargos públicos, donde por un cargo público se está pidiendo 3 millones de dólares. Uno dice, bueno, ese es el supuesto benefactor que está haciendo algo por los ecuatorianos, pero que en el fondo se está llevando, pues, cuántos miles o millones de dólares cobrando por puestos en ciertos lugares claves del gobierno. Es más que obvio, Jaime. La suspicacia está allí, ¿no? Es decir, esto evade controles, no permite que la Contraloría y otras instancias del Estado puedan hacer un control, digamos, regular de estos funcionarios. Un funcionario, entre comillas, o un asesor ad honorem no tiene que presentar su declaración patrimonial jurada ante la Contraloría. Todo eso genera, insisto, a la hora de comenzar a revisar si su patrimonio se ha incrementado o no, genera una serie de barreras legales, jurídicas, que no permiten hacer ese control. Yo creo que hay que definitivamente desterrar ese tipo de prácticas y, respetando, insisto, el debido proceso, esperar los resultados de esta investigación, y yo estoy casi convencido de que van a aparecer situaciones totalmente reñidas con la ley. Mi última pregunta, y luego viene mi compañera Carla Aro sobre este caso. Y lo que llama más la atención es que en este caso creo que no hay detenidos. No hubo detenidos. No sé si estoy equivocado. Pero en la mayoría está con medida sustitutiva, incluido el señor Pons, que ya es público, se puede hablar de esto, tiene una medida sustitutiva a la prisión preventiva. ¿Y el señor Pons no fue a la comisión de fiscalización? No apareció. Lo dije en esa comparecencia, en ese pedido de comparecencia. Es inexplicable que un ex presidente de la Asamblea Nacional tenga ese comportamiento, tenga esa actitud. Él, más que nadie, como un funcionario de altísimo nivel y como expresidente de la Asamblea Nacional, conoce, sabe de los procedimientos administrativos, procedimientos políticos dentro de la Asamblea, y él sabe lo importante que es para el país que él vaya a rendir su versión desde el punto de vista político, independiente del lado jurisdiccional o la línea, digamos, jurisdiccional que tiene este proceso. Yo creo que un funcionario de ese nivel o un exfuncionario de ese nivel, habiendo sido presidente, nada más y nada menos que el primer poder del Estado, no dé la cara ante ante una tremenda noticia criminis de este tipo, de esta magnitud. Rechazo contundentemente esa actitud. Ojalá se entienda que un funcionario público de esa magnitud, insisto, que un funcionario público, insisto, más allá de haber sido presidente de la Asamblea, no puede tener un comportamiento. ¿Qué le estamos diciendo a la nueva generación? ¿Qué le estamos diciendo a los jóvenes que vienen detrás? Que no importa que a uno lo llamen a una comparecencia de ese tipo. ¿Qué legado le estamos dejando a la próxima generación, estimado Jaime? Claro, y lo que llama la atención más todavía aún es cuando en el caso del prefecto de Cotopaxi hicieron un show mediático, ¿no? Y vemos al ministro del Interior también dando declaraciones sobre este caso, pero en el otro caso nada. Usted ha puesto un punto sobre una I bastante grande. Hay doble rasero en esto, ¿no? Lo primero se manejó casi en reserva absoluta, y lo segundo se ha manejado con una pompa y un asunto mediático increíble. Eso es más que obvio, la ciudadanía se da cuenta, Jaime. A veces se piensa que los ciudadanos regulares, el ciudadano de a pie, no está en sintonía con estas prácticas no muy ortodoxas del quehacer político, pero la gente sí se da cuenta, se da cuenta.
Y vamos a ver en qué termina todo esto, Jaime, vamos a ver en qué termina todo esto. Ingeniero Cuero, buenos días. Bueno, en algún momento también topamos el tema de lo que se vivió dentro de las manifestaciones, de estas protestas sociales, y es que se incitó mucho al racismo, que si bien es cierto siempre ha estado ahí, pero de pronto en todo este pasar de años se ha ido trabajando y se ha ido luchando por la igualdad, por la equidad. Pero sin duda vimos que aún hay racismo en nuestro país y que también muchos actores políticos provocaron este racismo. ¿Qué medidas tomar? ¿Qué medidas debemos de tomar para que esto no avance? Puesto que incluso tenemos un líder político que habla de la federación de ciudades, provincias, de un estado federal. Eso de una u otra forma también nos lleva, ¿no?, a un déjà vu de que podría darse no solamente esta posición, sino también incitar una vez más a esa descomposición social a través del racismo o la discriminación. Carla, mire, yo he hecho y estoy haciendo como leitmotiv, como una posición, digamos, en el tiempo que esté en la Asamblea, esta lucha contra el racismo. Yo creo que esto es un asunto estructural que tiene mucho contenido, que tiene mucha tela que cortar. Yo creo que este asunto sí toma un ribete muy especial en la última manifestación. Hay que dejar por sentado que se vio, ¿no? Y se ha visto manifestaciones permanentes de algunos líderes políticos y por supuesto también de este gobierno en cuanto a esta segregación, esta actitud clasista y racista que lo vivimos en el paro último, ¿no? Yo vengo haciendo un trabajo desde hace algunos meses, Carla, en base a que creo que esta lucha, primero que creo que es una lucha de todos. Esto no se trata solamente del pueblo afroecuatoriano, esto se trata del pueblo montuyo, se trata del pueblo indígena. Hay herramientas ya insertadas en la Constitución, insertadas en decretos ejecutivos, si usted me permite leerla, en un minuto lo haré, que deberían garantizar por parte del Estado esta posibilidad de ir poniendo en práctica una serie de acciones afirmativas desde el punto de vista de políticas públicas para cortar esta distancia, esta brecha abismal que existe entre los pueblos y nacionalidades, los pueblos afrodescendientes, los pueblos montubios, completamente rezagados del desarrollo. Esto es necesario. Si esto se hace, Carla, si esto se logra realizar, si los gobiernos entienden que esto debe ser un acto permanente de la política pública, evitaríamos en una gran medida estas paralizaciones, evitaríamos en una gran medida esta inequidad que existe, evitaríamos una gran medida esta diferencia abismal que existe entre los que menos tienen y más tienen. Es decir, si nosotros entendemos como Estado, como sociedad, que debemos mejorar la condición de vida del pueblo afroecuatoriano, que debemos mejorar la condición de vida del pueblo montuyo, debemos mejorar la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas, mejoraríamos sustancialmente la convivencia y todo el andamiaje pacífico que debe tener una sociedad. Permítame leerle rapidito, Carla, lo que hizo el gobierno de Rafael Correa. En el 2008 se decretó el decreto 60, que no es otra cosa que la posibilidad y donde se ordena el plan plurinacional para la eliminación de la discriminación racial, étnica y cultural. Avanzamos hasta el 2016 con el decreto 915, que básicamente adopta como política pública el diseño para los afrodescendientes de las Naciones Unidas. Esto es 2015-2024. Permítame detenerme ahí 30 segundos. Naciones Unidas viene haciendo una serie de actividades a nivel internacional en todos los países que son parte de las Naciones Unidas para ir mejorando esta condición, insisto, abismal de falta de desarrollo de los pueblos y nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y pueblo montú. Y se inserta un parámetro que dura 10 años, termina en el 2024, que se denominó el diseño para los afrodescendientes. ¿Qué es este parámetro? Es una serie de acciones que los países que son miembros de Naciones Unidas deberían cumplir para ir mejorando esa distancia en desarrollo que existen en estos pueblos. Y ahí hablamos de educación, hablamos de cultura, hablamos de acceso a la vivienda, hablamos de acceso al trabajo, hablamos de acceso a educación primaria, secundaria y de tercer nivel. Si nosotros revisamos, estimada Carla, y aquí unos datos importantes, en Ecuador,
cuando uno pregunta, consulta, y esto tomado de un dato estadístico, se considera que el 62% en el Ecuador hay racismo. Es decir, si uno habla con la gente, usted se va a dar cuenta que ellos reconocen que hay racismo, el 62% de la población. Las víctimas de racismo, el 88% son afroecuatorianos, el 71% son indígenas. Los lugares donde existe el racismo, donde más se ve el racismo, es en los buses, en las oficinas públicas y en las oficinas privadas. Los niveles de analfabetismo, los afroecuatorianos el 70%, los niveles de analfabetismo indígenas el 90%. La discriminación afroecuatoriana es el 13% en espacios laborales. Acceso de la población afro a educación superior. Solo el 7.65% ha accedido a educación superior. En el tema de los indígenas, el 3.8% de educación superior. La población montuga, solamente el 5.48%. Mire estas diferencias abismales que existen. Datos de pobreza, estimada Carla. La población indígena, el 52.74% de la población indígena es pobre. Pobre por ingresos. Los afroecuatorianos, el 35.58% de la población afroecuatoriana es pobre por ingresos. Y el pueblo montubio, el 36.23%. Estos datos son escalofriantes. Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende desde el punto de vista de la Asamblea, desde el punto de vista de la Comisión de Fiscalización de la cual yo soy parte? Yo he insertado una agenda en contra del racismo y la discriminación racial, estimada Carla, en la Comisión de Fiscalización. Estamos llamando a comparecer a todo el Frente Social para que nos expliquen qué están haciendo con esta agenda. Decreto 60, Decreto 915 y la Agenda Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblo Afrodescendiente y Pueblo Montubio. Ya hay insertadas herramientas que permiten aterrizar políticas públicas de acción afirmativas para ir mejorando esta condición de vida de estos pueblos que le he diagramado. Tiempo de esa agenda. ¿Cuáles son los plazos de tiempo de esa agenda que usted ha presentado, ingeniero Cuero? Mire, Carla, en cuanto a lo que tiene que ver con el decreto 915 y el diseño para los afrodescendientes de las Naciones Unidas, esto arrancó desde el 2015 y fenece en el 2024, son 10 años. Vamos a llamar a los ministros de este gobierno para que nos expliquen qué están haciendo. Puedo decir lo que se hizo en el gobierno de Rafael Correa, que fue justamente la firma del decreto 60, la firma del decreto 915, la construcción de esta agenda plurinacional para mejorar la condición, digamos, de desarrollo de estos pueblos y nacionalidades. Ahora queremos ver qué hizo el gobierno de Lenín Moreno y qué está haciendo el gobierno de Guillermo Lasso para acortar estas distancias. Carla, parecería utópico lo que le estoy diciendo, parecería un sueño lo que le estoy diciendo. Pero si no se atacan estas diferencias, vamos a seguir con los problemas de delincuencia, vamos a seguir con los problemas de inseguridad, vamos a seguir con los problemas de inclusión, vamos a seguir construyendo y abonando a este racismo estructural que hay por parte de la sociedad y del Estado. Necesitamos cambiar rotundamente el enfoque de estos temas para mejorar la convivencia, para mejorar la posibilidad de que estos pueblos y nacionalidades, para que el pueblo afroecuatoriano, para que el pueblo montubio tenga mejores oportunidades de vida, estimada Carla. Bueno, sin duda alguna, y quizás podríamos decir, abuelo de pájaro, que seguramente el gobierno de Lenín Moreno no hizo mucho y quizás aún no ha hecho nada. Pero donde parece que no se ha hecho nada, ingeniero Cuero, es en el tema de la fiscalización del reparto de hospitales y el sobreprecio de medicamentos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se está manejando eso? Carla, he emprendido toda una cruzada con algunos compañeros de mi bancada en la Comisión de Fiscalización por este tema. Lo que vivimos, Carla, en pandemia, yo creo que está en la retina de cada ciudadano ecuatoriano. Lo que vivimos, lo que sufrimos en esta pandemia, algunas personas perdimos familiares, amigos, entrañables, y vimos también del otro lado cómo un grupo de gente se enriqueció. De manera, créame, sin el más mínimo, la más mínima contemplación de humanidad. Hubo gente que se enriqueció, veíamos cómo se vendieron fundas de cadáveres a precios exorbitantes, cómo se incrementaban los valores de medicinas que servían para, de una u otra manera, poder atender el COVID. Vimos, sí, un procedimiento, digamos, totalmente deshumanizado. Y hay gente, Carla, como el señor Quiñones, Julio César Quiñones, que fue asambleísta. Hay gente que estaba vinculada a toda esta trama de corrupción de hospitales, como el señor Fulvio Vázquez.
como varias empresas que se enriquecieron en este periodo. Sé que hay detenidos, todos hemos visto que hay detenidos, el señor Mendoza, el señor Salcedo, pero faltan otros. Acuérdense de ese cuadrito que apareció como noticia crímenes, donde habían varios asambleístas y se habían repartido el país. Hospitales del país le pertenecían a X, Y o Z asambleístas. Ese tipo de cosas no pueden quedar en la impunidad. Vimos también a una ex ministra de gobierno que aparecía como cabeza de serie repartiendo estos hospitales. Cuando yo he hablado con la fiscal, cuando le he preguntado, cuando le he pedido información, me ha dicho que esto está en indagación previa. 2 años y pico de indagación previa. Pues bien, ya termina en septiembre la indagación previa. Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué tan diligente es la fiscal en estos procesos que, insisto, laceraron el alma y están todavía en la retina de los ciudadanos. Vimos cómo mucha gente se enriqueció, vimos cómo funcionarios, malos funcionarios de los hospitales, se pusieron al servicio de las mafias de venta de medicinas, de ventas de insumos. Vimos cómo funcionarios de la Asamblea se repartieron el país y no hicieron absolutamente nada por garantizar la vida de los ciudadanos, sino que hicieron fue enriquecerse. Estamos tras de eso, Carla. Sé que es un trabajo titánico, es un trabajo duro, difícil. Hay gente que protege a estos exfuncionarios y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, estimado Carla. Bueno, parece que la fiscalía es diligente para unas cosas, pero para otras no es tan diligente como pareciera. En los actuales momentos, ¿cuáles son los casos que tiene esta comisión de fiscalización pendientes, ingeniero? Bueno, está el caso del señor Quiñones, que cada vez aparece más información. Ya en la última sesión he sentido el apoyo de varios compañeros de la comisión con respecto a que se está presentando más información sobre ese tema. Están las apariciones también del señor Vázquez, están otras compañías que han sido una especie de pulpo vinculadas a estos procesos de ventas de insumos con sobreprecio. Aparecen otros exasambleístas como la señora Salazar. En fin, Carla, estamos trabajando de manera muy aguda para darle a los ciudadanos lo que se merece, la verdad, transparencia, que no haya impunidad en un acto tan doloroso como el que vivimos en la época de la pandemia, ver a gente que se enriqueció mientras las calles de Guayaquil, las calles del país estaban inundadas por gente que moría literalmente en las calles, Carla, literalmente en las calles. Esto es impresentable. Asambleísta, ¿qué tuvieron que ver los anteriores asambleístas de los cuales usted se refiere? Me está diciendo la señora Salazar, me parece, dentro de estos procesos de contratación. Jaime, acuérdese que apareció una listita, un gráfico donde se hablaba de determinado hospital con nombre y apellido, quién manejaba ese hospital de los asambleístas, y eso fue un esquema en todo el país. Esa lista es pública. Sobre esa lista estamos haciendo investigaciones, y ahí sí aparece la señora Loli Salazar, el señor Julio César Quiñones, entre otros asambleístas que traicionaron la confianza que fue depositada en ellos por el pueblo. ¿Qué criterio merece al asambleísta Roberto Cuero sobre el anuncio que hizo hace unos 15 o 20 días el presidente de la República de que se sentía contento, orgulloso de que en su gobierno no había ningún escándalo de corrupción en los 14 meses que lleva en el poder? Pero después de una semana se destapa pues todo lo que estamos viendo ahora de los asesores ad honorem que ha tenido el presidente de la República, y que resulta que ya ahora no son amigos del presidente de la República, como que no han sido amigos. Ya faltan justamente por ahí algunos denunciólogos o algunos opinólogos que digan que ese puesto era de un correísta. Jaime, yo creo que el presidente vive en una burbuja. Creo que el presidente vive en una realidad alternativa, en una realidad alterna, vive en otra realidad. Miren, yo no quiero adelantarme sobre información que va llegando y se va procesando, pero es más que seguro que pronto la ciudadanía y el pueblo
se enterará de una serie de situaciones que vienen pasando al interior de este gobierno. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo. No vamos a inmiscuirnos en ninguna otra función del Estado. Nosotros, como asambleístas, como bancada, tenemos nuestro rol totalmente definido. Y ese rol va a ser hacer una insistencia permanente de estos actos, hacer una insistencia permanente con las herramientas que tenemos como fiscalizadores para ir transparentando este gobierno que definitivamente ha perdido completamente la sintonía con el país y con el pueblo. Vamos a ver en los próximos días, estimado Jaime, una serie de acontecimientos que van a tirar abajo, obviamente, lo que el presidente de la República dice. Porque el presidente, le insisto, el presidente de la República está en una realidad alterna. Él vive otra realidad. Y la última, asambleísta. Una jueza de San Borondón tiró abajo la posesión del nuevo superintendente de bancos. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, ese superintendente vino de una terna del presidente de la República y resulta que después de que se lo eligió, dijeron que era correísta. Jaime, solamente hay que revisar que esta jueza tenía un proceso en marcha de destitución. Y yo, sorpresa, esta misma jueza ahora con una aberración jurídica, porque más allá de que esto está normado por la Constitución, más allá de que una herramienta de esa naturaleza cualquier persona la puede pedir, pero una jueza de primer nivel no puede oponerse a el desarrollo de una posesión en el primer poder del Estado. Yo espero y considero que el CAL y el mismo presidente de la Asamblea no tomen en consideración esta medida cautelar, porque estaríamos faltando a lo que debe hacer un gobierno, debe hacer un país, más que gobierno, que debe hacer un país, lo que debe hacer un poder del Estado, que es la Asamblea. Yo creo que hoy el acto debe darse y después pues que siga cualquier actividad desde el punto de vista jurisdiccional. Pero no podemos, estimado Jaime, ser parte de este show. ¿Cómo es posible que una jueza que estaba a punto de ser destituida ahora entregue una medida cautelar para que la Asamblea, el primer poder del Estado, no posesione a una autoridad legítimamente electa, más allá de que eventualmente dentro de ese cuerpo colegiado que le eligió no haya tenido un voto unánime, pero ha tenido el voto de la mayoría? Este mismo Consejo de la Judicatura a nivel local ha emprendido una serie de destituciones de jueces que a su criterio han cometido algunos actos reñidos con la ley. Ya iremos develando cada uno de estos actos, estimado Jaime, y se darán cuenta la ciudadanía cómo maliciosamente está actuando este Consejo de Judicatura local y por supuesto también algunos vocales del Consejo de la Judicatura Nacional. No hay ninguna notificación que se suspende la posesión, ¿no? Hasta ahorita no, Jaime, y creo que así debe pasar. Es decir, la Asamblea Nacional debería posesionar a este nuevo superintendente de bancos, porque no puede ser que una jueza regular intente parar el buen desenvolvimiento del primer poder del Estado. A nosotros nos compete hacer este tipo de acciones. No puede ser que una jueza de primer nivel esté poniéndose en contra de 137 asambleístas y encima de la institucionalidad del Estado, ¿vale? Muchísimas gracias, ingeniero Roberto Cuero. Gracias a usted por el espacio. Que tengan buen día. Saludos a usted también, Carlos. Gracias al ingeniero Roberto Cuero Medina, asambleísta de UNE.